Después de la inundación terrible, el camino que siempre fue la vía de regreso se ha convertido ahora en una trampa mortal lista para tragarse a cualquiera que pase por la noche. El agente Nam se quedó quieto en medio del paisaje destrozado. Delante de él había una grieta profunda, el lugar por donde iba de patrulla cada día. Un presentimiento malo le recorrió el cuerpo, el miedo de que con un solo paso en falso, alguien pagara con su vida. ¿Llegaría a avisar a la gente antes de que llegase la catástrofe o habría otra tragedia esperando cuando cayera la noche? Chicos, dadle like, suscríbete al canal y activad la campana para seguir con review. Tucam, esta historia llena de tensión y emociones, cada segundo puede cambiar un destino. Esa mañana no había lugar para dudar. Nada más llegar al lugar, Nam entendió que todo estaba deslizándose más rápido de lo que cualquiera imaginaba. El olor a tierra mojada, a basura podrida, y el frío que subía del lecho del arroyo le recordaban con dureza: este tramo de camino se ha vuelto una barrera. Llamó enseguida a Yew. Cuando el teléfono dejó de sonar, una rabia contenida se apoderó de él y estalló al darse cuenta de que las tareas de reparación seguían paralizadas, igual que ese montón de barro empapado. Las noticias de Yew no aliviaron nada. La riada más grande en 10 años había roto el precario orden de esta zona. A pocas casas de allí, muros derrumbados, suelos arrancados, muebles por todas partes. Gente mayor, niños, voces afónicas llamando. Los pocos efectivos disponibles eran como un hilo estirados hasta el límite entre los sitios que necesitaban respiración y unas manos más. Nam sintió como todo ese panorama se metía en su pecho. Primero un peso que le hacía ralentizar, luego de golpe un latido acelerado por la sensación de que el tiempo se estaba agotando. Miró la carretera desgarrada semejante a una herida abierta. El borde de barro estaba blando. Con solo una rueda fuera de sitio, la noche se podía convertir en tragedia. Se imaginó una moto con las luces bajas que se acercaba, y sobre una, la familia llegó tarde después de la tarde de mercado. Cada imagen que pasaba le arañaba la conciencia. La impotencia inicial se transformó en una determinación seca. Si no hay excavadora, si no hay gaviones, al menos tiene que haber señales de advertencia, vallas provisionales, algo que haga que la gente se detenga antes del precipicio. El viento que venía del lecho del arroyo silbaba y traía el rumor del agua todavía en movimiento. Nam caminó por el borde del deslizamiento, calculando distancias, los puntos para clavar las estacas y dónde poner la cinta reflectante. El barro pegado al bajo del pantalón pesaba como un recordatorio: cada decisión tiene un coste. A lo lejos, un grupo de vecinos estaba removiendo el patio. Las palas chocaban con las piedras solas en medio de la desolación. En medio de ese panorama hecho añicos, se obligó a mantener la calma y a dividir lo grande en tareas manejables. El sol de mediodía asomó, pero su luz no calentaba. Las nubes que quedaban de la tormenta permanecían suspendidas como si en cualquier momento pudieran soltar otra ola de agua. Nam tenía claro que la carrera no era solo contra el deslizamiento o la falta de recursos, sino también contra la oscuridad que se acercaba. De noche las advertencias pierden eficacia. Tenía que hacer que aquel lugar hablara antes de que la noche lo tragara, para que cualquiera que pasara por allí pudiera percibir el peligro que lo acechaba. Desde ese momento, cada estaca clavada, cada cuerda tensada, se convirtió en la delgada línea entre la seguridad y la tragedia. La sensación de impotencia subía como una capa de barro que cubría el pensamiento. Nam conocía los límites de sus manos y la imagen general: demasiados puntos rotos, muy poca gente, el tiempo encogiéndose minuto a minuto. Pasó a modo de acción,
priorizar, organizar los flujos, cerrar lo urgente. Había que redactar un informe de inmediato, no solo un trámite, sino la llave para conseguir maquinaria personal y autoridad para coordinar. En su cabeza fueron apareciendo los datos necesarios, coordenadas del punto de deslizamiento, longitud del tramo erosionado, profundidad de la zanja, cantidad de árboles caídos, riesgo nocturno. Cada detalle era una orden. Mientras el informe se redactaba a toda prisa, el lugar no podía quedarse quieto. 2 personas avanzaban por el borde del barro, levantando con las manos desnudas los troncos que cruzaban la calzada. La madera empapada pesaba como piedra. Cada traslado tensaba los músculos y la respiración golpeaba en los oídos. El barro resbalaba como grasa a un traspié y la corriente de retorno te arrastra. El agua seguía rugiendo en el cauce, inyectando en el aire un ritmo acelerado como una cuenta atrás. Nam repasaba los riesgos. Sin parar, una moto podía aparecer de golpe desde la curva. Un trozo de terreno podía hundirse por estar hueco. Un chaparrón fuera de temporada bastaba para tirar por la borda todo el esfuerzo. Sobre esos peores escenarios intentó crear un paso seguro provisional, abrir medio carril, plantar estacas de señalización, tensar cinta reflectante, colocar obstáculos bien visibles. El sudor mezclado con la lluvia antigua le bajaba por el cuello, helándole la piel. Al final de la pendiente la tarde ya se oscurecía. La noche se acercaba, y en esa carrera contra la oscuridad, cada tronco movido era la línea finísima entre una carretera transitable y una noche sin regreso. La tensión no aflojaba. Cuando la calzada quedó despejada de forma temporal, Nam detectó otra amenaza: montones de basura gigantes, atascados bajo el puente, arrastrados por la riada anterior. Ramas, bolsas de plástico, incluso troncos podridos prensados como un bloque denso, atravesaban la boca del desagüe. Miró el agua turbia comprimida detrás y notó cómo una presión invisible crecía minuto a minuto. Con un aguacero más todo podía reventar, y entonces todo el vecindario, aguas abajo, quedaría bajo el agua. Hyew intentó tranquilizarlo, diciendo que la excavadora seguía apoyando a las casas derrumbadas. Pero Nam no pudo quedarse en paz. En su cabeza se repetían los peores guiones: el agua sube la presión, aumenta el puente tipo vado se fisura, y la carretera desaparece en una sola noche. Entendió que ya no se trataba de priorizar tareas, sino del último dique entre vidas humanas y la furia de la naturaleza. No se puede esperar, no se puede ir despacio. Nam apretó con fuerza el puño, la mirada fija en el agua que seguía arremolinándose, y supo que la batalla contra la naturaleza aún no había terminado. Lo que vino después fue como una cuchillada que se hundía más en la herida de este pueblo tras la riada. Cuando Nam y Hyew tomaron el camino hacia los campos, la escena que apareció los dejó en silencio. Las parcelas de maíz y arroz, junto al río antes verdes y llenas de vida, eran ahora un mar de agua turbia, con tallos caídos, inclinados, como si acabaran de pasar por un arranque de furia. El olor a barro fresco y hojas marchitas se mezclaba en el aire húmedo y pesado, cargando aún más el ánimo. Nam se quedó quieto mucho rato, siguiendo con la mirada cada franja de campo, arrasada cada mata de arroz que aún intentaba asomar sobre el agua. Sabía muy bien que no se trataba solo de cosecha, era el sustento único de decenas de familias. Una temporada de trabajo, sudor y esperanza, convertida en barro. En ese instante la compasión dio paso a la responsabilidad. Había que hacer recuento, registrar hogar por hogar, sao por sao, semilla por semilla perdida, para que al menos hubiera base para la ayuda. En medio de ese paisaje deshecho, Nam entendió en silencio: el desastre puede llevarse la cosecha,
pero no debe llevarse la confianza de la gente. Entre días que giraban sin parar, entre barro, informes y órdenes urgentes, un asunto aparentemente pequeño llamó de golpe a la puerta de la mente de Nam la historia de la pequeña Shoai. Mientras revisaba la lista de daños, recordó de pronto los papeles que le había pedido a Hyew completar para Tu-Kam, la matrícula de la niña, a la que él siempre había cuidado en silencio. La noticia de Hyew de que todo estaba listo le dio un respiro por un instante, como encontrar un poco de luz en medio del destrozo. Pero enseguida una información aparentemente administrativa lo dejó helado. Acababan de aprobar una política nueva. Los niños menores de 2 años debían quedarse internos de lunes a la tarde del viernes, sin poder volver a casa entre semana. Nam se quedó mudo, en su cabeza de inmediato. Se le apareció el rostro tierno de la pequeña Shuai y la mirada tímida de Tu-Kam cada vez que hablaban de la niña. Ya habían soportado bastante distancia, bastante dureza tras la tormenta y esos días difíciles. Ahora, si tuvieran que estar lejos de su hija 5 días seguidos, ¿lo aguantaría ella? El viento que pasaba por debajo del puente arrastraba olor a barro y humo de motor y le revolvía aún más el corazón. De un lado estaba el deber de frenar los deslizamientos y proteger a la gente. Del otro, la preocupación por la mujer a la que siempre había seguido en silencio. Nam sabía bien que a veces hay que detener una batalla de afuera para ocuparse de otra, la que ocurre dentro de las personas. Sin vacilar, decidió dejar el trabajo a un lado, encendió la moto llena de barro y se dirigió directo al pequeño huerto donde vivía Tu-Kam, llevando en el pecho una pregunta sin respuesta. ¿Tendrán el valor de dejar a la niña en la escuela o elegirán otro camino, aunque sea mucho más difícil?